Buenas noches. Continuamos con el párrafo 6. Estamos viendo la omnisciencia y la predestinación. Entonces, después de haber leído estos tres párrafos sobre error, pecado e iniquidad, seguimos con el párrafo 6, que empieza a discutir ideas diferentes. Y ya al final miramos cuál era la estructura de la sección. Bueno, ¿alguien quiere leer o empiezo leyendo? Y eso yo. Dale nomás. ¿Cuál es el párrafo 6? El otorgamiento de la vida. Sí. El otorgamiento de la vida hace que los sistemas de energía material sean capaces de autoperpetuación, autopropagación y autoadaptación. La dotación de personalidad imparte a los organismos vivos las prerrogativas ulteriores de la autodeterminación, autoevolución y autoidentificación con un espíritu de deidad capaz de fusión. Gracias. Mm, Parecería que las cosas que no son vivas no se pueden autoperpetuar, autopropagar ni autoadaptar. O sea, los robots con esas características tal vez no son posibles. Autoperpetuación, autopropagación, autoadaptación. Está haciendo acá, veo que en este y en el siguiente párrafo un contraste entre las cosas personales y las cosas subpersonales o impersonales, aunque estén vivas. Bueno, autodeterminación es tener voluntad, ¿verdad? Yo entendería eso. Autoevolución es ser el causante del propio crecimiento. Y la autoidentificación con un espíritu de deidad es la posibilidad de alinearse con el ajustador y cooperar con él. No mencionan la mente en ninguna parte, ¿no? Por ahora no creo. Sí. Pasan de lo material a la... Hablan de los seres vivos, pues, y de los seres vivos con personalidad. Sí, sí, porque no basta con estar vivo, sino que debe tener personalidad, ¿cierto? Mm. Y estas tres palabritas, estos tres autodeterminación, autoevolución, autoidentificación, me suenan un poco como que están muy relacionadas con el ejercicio de la voluntad. Bueno, autodeterminación obviamente que requiere de tener libre albedrío y eso lo da la personalidad, la voluntad.
Y la autoevolución, pues, es una consecuencia dependiendo del tipo de autodeterminación que tengamos de esa autodeterminación, ¿no? Y también de la autoidentificación, que también es algo volitivo, diría yo, la decisión de querer funcionar en armonía, en paralelo, en conjunción con el ajustador. Mm. Vamos a leer el siguiente, Creo que podemos, porque sí, se complementa la idea. Si allí el queda como muy siguiente. escueto el... Ujú. Si lo quiere leer o... Lo leo. Las cosas vivas subpersonales indican que la mente puede activar la energía materia. Ahí mencionan la mente. Primero en forma de controladores físicos y luego como espíritus ayudantes de la mente. La dotación de la personalidad proviene del Padre e imparte prerrogativas únicas de elección al sistema viviente. Pero si la personalidad tiene la prerrogativa de ejercer la elección volitiva de la identificación con la realidad, y si esto es una elección verdadera y libre, entonces la personalidad en evolución también debe tener la opción de elegir volverse autoconfusa, autodesorganizadora y autodestructiva. No se puede evitar la posibilidad de la autodestrucción cósmica si la personalidad en evolución ha de ser verdaderamente libre en el ejercicio de la voluntad finita. Acá sí meten la mente. Y hay un último párrafo que no sé dónde quedó. No, creo que no lo he pegado aún. Me quedó faltando. Y ya lo voy a pegar porque es como el cierre. Pero bueno, por ahora habla de que hay dos formas o dos mecanismos en que las cosas, bueno, las cosas no, los animales, digamos, o los seres vivos eh, pueden ser guiados, digamos, que es primero con los controladores físicos decanos y luego con los espíritus ayudantes de la mente. Eso ya lo recuerdo que lo habíamos visto en alguna otra parte. Mm. Dicen que en los animales superiores, si mal no recuerdo también. Voy a pegar por acá el otro párrafo que falta. Ups, demasiado grande.
De pronto lo leo y revisamos los tres otra vez, los tres párrafos. Ok. Por lo tanto, hay mayor seguridad si se aminoran los límites de la elección de la personalidad a través de los niveles más bajos de la existencia. La elección se vuelve cada vez más liberada a medida que se ascienden los universos. La elección eventualmente aproxima la libertad divina cuando la personalidad ascendente alcanza divinidad de estado, supremacía de consagración a los propósitos del universo, llenura del logro de la sabiduría cósmica y alcanza finalidad de identificación de la criatura con la voluntad y el camino de Dios. Sí, la vez pasada mencionábamos también que te restringen la voluntad cuando eres, o sea, existe el libre albedrío, pero la gama de elección está limitada cuando eres inmaduro por el beneficio de todo el mundo, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos ahorita en el planeta porque tenemos demasiado poder material de control de la materia y de la energía, pero no tenemos mucha sabiduría aún. A donde tenemos que evolucionar, ¿no? Lo otro acá que en el segundo párrafo es muy interesante es que existe la posibilidad de la autodestrucción cósmica. Tiene que existir esa posibilidad para que verdaderamente Pues de eso se trata el libre albedrío, ¿no? haya libre albedrío. El camino de la elección tiene opciones buenas y malas. Mm, El contraste hace que yo me vuelva sabio para escoger el mejor, lo más elevado y demostrar pues que yo tengo ese compromiso de ser superior, de volverme espiritual. Sí, pero cuando uno va a coger un camino equivocado, pues, y tiene un nivel de conciencia moral cada vez más alto, pues se para un momentico y dice, ay no, por aquí no es el angelito aquel que antes decíamos. Sí, yo veo que tal vez esta mención de lo que le pasa a los seres vivos sin personalidad, animales superiores, por ejemplo, este comentario que hacen acá lo hacen más para recalcar el poder agregado de elección que trae consigo la dote de personalidad, ¿no? Ujú. Y las posibilidades como la autodestrucción, que la autodestrucción se vuelve un posible destino. Tan, digamos que tan grande es ese añadido de tener personalidad, ¿no? Y pues sobre todo pues la voluntad que viene con ella, que el ser ya se puede autodestruir cósmicamente, o sea, definitivamente. Entonces, combinando esto con los párrafos anteriores y ya como haciendo un análisis de
de la estructura de esta sección que se llama omnisciencia y predestinación. Mm, Entonces veo que empiezan diciendo que, bueno, que Dios lo sabe todo, pero que sin embargo el libre albedrío es efectivamente libre, aunque Él ya sabe lo que va a pasar. Y desde el punto de vista nuestro, ese libre albedrío eh, se puede ejercer alineado o no con la voluntad de Dios, o sea, con el impulso del ajustador del pensamiento, pero eso solo es algo que se descubre o que se logra con tiempo y con experiencia. Y entre tanto, acá están como tres niveles filosóficos o tres posibles niveles de ejercicio de esa voluntad, que son el error, el pecado y la iniquidad, en los que se podría caer. Y al final mencionan que esto es porque no solamente estamos vivos, sino que tenemos voluntad y esa voluntad es la que hace que aparezcan estas posibilidades, incluyendo la autodestrucción cósmica. Y cierran mencionando que por eso ese libre albedrío pues debe ser relativo, esa gama de elección y el poder de elección debe estar limitado, muy limitado de hecho al comienzo, pero que se va liberando en la medida en que maduramos en la carrera ascendente. Porque ahora han metido ese comentario de los subpersonales allí al final. Creo que en el párrafo, el que sigue que no se alcanza a ver. Cosas vivas subpersonales acá, Mm, Yo no sé pues por qué. son animales. Sí, son animales, Pues pero les por dicen cosas, pero están diciendo que están vivas. O sea, podrían haber dicho cosas vivas sin personalidad, o sea, cosas vivas que no son humanos. no, sí, yo sí, está bien la aclaración. Lo que yo digo es por si venimos, pareciera, si se activan a través de los controladores físicos que evidentemente eh, tienen, son los responsables de la mente de la mente no enseñable, de la mente mecánica, en los niveles antes que de los animales y las plantas. Pero ya después cuando mencionan los espíritus de la mente, y previamente han hablado de los animales, y decimos que hasta el quinto espíritu mm, resuena en esos niveles de cosas vivas subpersonal, de animales, ¿cierto? Entonces la pregunta es, mm, ¿lo mencionan solamente como para ver esa escala que nosotros vamos avanzando? ¿O porque Mm. ellos ya sabemos que no son dotados nunca de personalidad, ni tampoco de mente superior, ¿sí? Ya no tienen acceso a la mente superior, que es la que activa el quinto y el sexto y que el quinto y el sexto y el séptimo ayudante, Ujú, adoración y sabiduría. sí. Y Yo creo que es entonces, lo que tú dices, sí. Es como
que están dando el contexto, el trasfondo, que llevan finalmente a que a un ser vivo se le pueda, se le dé la personalidad y adquiera voluntad. Ujú. Y sí, yo creo que es eso. Es como que está mostrando el camino, la escala. Y también un poco que el problema no es que estemos vivos, el problema es que tenemos personalidad. Es un problema el berraco. Sí, porque si nos lleva también ¿cómo se llama? A la destrucción y a la desorganización y a la confusión. Sí, es muy poderoso porque realmente, realmente podemos usarla para muchas cosas. Es un arma, una herramienta, digamos. Y como cuando hay familias pues que se quejan de la oveja negra de la casa, mal llamada oveja negra. Todos tuvieron las mismas posibilidades y él escogió un camino que lo llevó a la destrucción. Todos tuvieron estudio, posibilidades de volverse útiles a la sociedad y hay uno que no, simplemente tenía un camino arreglado y no fue capaz Ujú. de asumirlo. Sí, eso puede pasar. Y ese Mm. último párrafo donde dicen que si tuviéramos menos posibilidades, claro, hay menos posibilidades de error. Yo tengo 10 cosas para escoger, me puedo equivocar muchísimo. Más, y si tengo tres, No es, sí, bueno, yo creo que es más limitar la gama de elecciones, un poco limitar tus elecciones a elecciones que no puedan tener un impacto demasiado grande en, en otras personas o en tiempos muy largos o en zonas demasiado grandes de los siete superuniversos. Es como un niño que pones en un corral. Entonces, al ponerlo en el corral, él puede hacer lo que quiera, pero dentro del corral. ¿Sí? Así no daña nada del resto de la casa, ¿no? Y de todas formas lo estás supervisando. Entonces le estás limitando la gama de elección. No, no puedes romper un florero porque ahí no está el florero. pero está cerquita. No le estás permitiendo que pueda mm, tomar una herramienta que encuentre en la casa o algún objeto peligroso y lastimarse él mismo o lastimar a otros niños porque no está al alcance de él. No le das un celular para que no vaya a meterse en algún problema usando el celular. Entonces Imaginen, imaginen un grupo de niños en el jardín de 2, 3 años. Y imagine que les entregan lápices para pintar, se sacan un ojo. Y les dan fichas para armar, se las tragan. Se empuja el uno al otro, se muerde. sí, es muy difícil. La Es- necesidad de control y limitarlo porque son demasiado agresivos, inconscientes, no tienen
medida de qué puede hacer daño y no. Y nosotros somos bastante mm, primarios en todas las reacciones, y el niño pequeño es así. Mm. Entonces No, pues, imagínense cómo fuera si nos dejaran hacer lo que se quiere. Nos acabamos entre nosotros mismos, desde bebés. pues, de hecho yo creo que tenemos ahora mismo demasiada libertad. Pues el ser humano es muy inteligente y no se puede limitar, creo yo que no podrán limitar mucho lo que somos capaces de descubrir, ¿no? Pero cuando ves a los políticos que tenemos y ves que tienen bombas atómicas, pues queda claro que no hay ninguna proporcionalidad entre el desarrollo y la gama de elecciones en esos casos, ¿no? Ahora, puede ser que aunque ellos tengan armas atómicas, nucleares, de pronto haya, bueno, la siguiente sección se llama un supercontrol, justamente. Haya algo que no les va a permitir que destruyan la humanidad, por ejemplo. Puede que hasta cierto punto les dejen hacer un daño porque de pronto conviene por alguna razón, y ya pasó dos veces, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Sí. Pero yo creo que eh, no permitirían que fuese un daño absoluto, mejor dicho. Imagínense los viajes al espacio. Yo creo que eso está también controlado. Durante mucho tiempo no han dejado que el hombre salga. Pero es que, ¿qué tal llegue por a un planeta el hombre, no? Y el planeta está habitado. Y nosotros tenemos nuestros virus con los que nosotros sobrevivimos, porque estamos adaptados a ellos, ¿cierto? Los Mm. tenemos controlados. Sí, y resulta que allá no tienen la somos capaces de exterminar un planeta. Pues eso pasó acá en el descubrimiento de América, ¿no? Por ejemplo, la viruela. Es que Mató. aquí, exacto, cuando los españoles vinieron, trajeron la viruela y acabaron con casi los indígenas de acá. Exacto. Y otras enfermedades, sí. Ujú, ujú, Sí, yo creo lo mismo que tú dices y por ejemplo, muchas sondas de Marte han dejado de funcionar misteriosamente y hay otras que en cambio, uno de los rovers eh, no se ensucian como si alguien les limpiara el polvo. Él se toma una foto a sí mismo y la envía y está limpio de polvo, como, como si alguien le estuviera ayudando a limpiar. sí. Eh, Digamos que nos permiten avanzar, pero controladito. sí, yo creo también eso. Hay alguien Sí. modulando, Ujú, mesurando qué tanto, qué tanto avanzamos. Y de todas formas, muchos descubrimientos científicos, por ejemplo, vienen a través de sueños, como Mendeleev, el descubridor de la tabla Mendeleev, descubridor de la tabla periódica, la vio en sueños. El que descubrió la estructura del benceno también se le ocurrió en sueños. Y Mm. bueno, las inspiraciones muchas vienen pues posiblemente de revelaciones interiores, ¿no? Muchas ideas. Y nacen muchos genios que adelantan a la humanidad muchísimo y a veces incluso mueren muy jóvenes, como mm, solo para esa misión parece que nacieran. Entonces, es posible que hasta cierto punto, no, pues, es decir, eso no lo puede uno probar
del todo, pero yo sí tengo esa impresión de que nos regulan sin que nos demos cuenta, en general, los, el desarrollo científico, cultural, artístico incluso, hasta cierta medida. O sea, no pueden meterse con el libre albedrío otra vez, ¿no? Yo lo entiendo como, haz de cuenta, una pirámide y nosotros estamos en la base. Entonces siempre va a haber, entre más abajo, más condicionamiento, más control. La Ujú. medida en que se va avanzando, pues van siendo menos los controles y las presiones, porque se supone que se está madurando, que tú tienes la capacidad de manejar muchas cosas, entonces se va permitiendo un poco más. Ujú. Mm, Hasta uno ya por último le puede decir al niño, ya alcanza la estufa, ya vaya, préndala. ¿Mm? Exactamente. En Pero a lugar. uno pequeñito no. Bueno, entonces llevamos con este varias secciones de ovnis con Eh, M. De hecho, aquí habíamos visto ya omnipresencia y ubicuidad en el 2. Acá en el 5 era omnipotencia y composibilidad. En el 6 omnipotencia y omnificencia. Y el 7 omnisciencia y predestinación. ujú. Interesante. De pronto se puede hacer algún tipo de diagrama con todos ellos después. Bueno, entonces creo que pasamos al 8 o... Sí, Sí, ¿estás temprano? sí, hasta una cómo. hora. Bueno, el 8 se llama el control y el supercontrol. A ver qué tan grande es este. Mm, Tiene 11 párrafos.
Miren, vamos leyendo los primeros dos mientras termino de pegar acá. Me tocó leer a Marlene. ¿Puede leer hoy? Ah, eso me coge todo. No te afanes, yo leo. Bueno, Bueno, 8. yo leo mientras Andrés termina de pegar. El control y el supercontrol. En las creaciones del tiempo y el espacio, el libre albedrío está cercado de restricciones, de limitaciones. La evolución de la vida material es primero mecánica, luego activada por la mente y, después de la dotación de la personalidad, puede llegar a ser dirigida por el espíritu. Se limita físicamente la evolución orgánica en los mundos habitados por los potenciales de las implantaciones originales de vida física de los portadores de vida. Ok. Eh, retoma un poco la idea anterior, ¿no? ¿Sí? sí. Yo Se creo, limita físicamente la evolución orgánica, o sea, desde el momento en que los portadores de vida traen un tipo de vida, ya trae unas limitantes, sí, ¿cierto? sí, yo creo que el ser humano puede tener muchas habilidades mentales, psíquicas, de visión espiritual, que podrían habernos dado desde el comienzo, tal vez. Mm. Probablemente no lo hacen a propósito, porque, por ejemplo, tener visión espiritual, poder ver ángeles, seres intermedios, este tipo de cosas, es algo que se va ganando a medida que va entrando en luz y vida el planeta y sus habitantes, pero no te lo dan, y yo creo que podrían, si quisieran, mejor dicho. Estoy viendo que acá van a justamente a mencionar las ideas que estábamos Bueno, mencionando en el final de la sección anterior, al menos en esta primera parte. yo creo que no solamente es en cuanto a la parte de visión y todo esto, sino al hecho de que, por ejemplo, nosotros no volamos, tenemos que poder, ¿cómo se diría? Desarrollarlos andando siempre en las dos paticas. ¿M? Bueno, hay planetas en que sí hay seres voladores. Por eso. Entonces, eso está limitado. Esos seres voladores aquí, esos seres de dos paticas acá. ¿M? Y ahí se desarrollan, ahí se adaptan. Es una posibilidad de desarrollo limitada dentro de este marco. Sí, esta limitación física se refiere también ahí, yo creo, en esa oración, sobre todo a las limitaciones en cuanto al tipo de vida y a las capacidades que se le pueden dar a esa vida, por, Ujú. debido a las condiciones físicas del planeta. De donde se sembró. Ujú.
Sí, O sea, en última nos convenía a nosotros, a este sistema de vida, en este planeta, ser seres de dos paticas. De Ujú. pronto hay otro planeta donde el piso es caliente, entonces les conviene más estar volando. ¿Sí? Bueno, leemos el siguiente. ¿lo quieres leer? Ya se me hace de pegar. Sí, lo puedo ir leyendo. El hombre mortal es una máquina, un mecanismo vivo. Sus raíces están verdaderamente en el mundo físico de la energía. Muchas reacciones humanas son de naturaleza mecánica. Mucho de su vida es semejante a la máquina. Pero el hombre, un mecanismo, es mucho más que una máquina. Está dotado de mente y residido por el espíritu. Y aunque a través de toda su vida material no pueda jamás escapar a la mecánica, química y eléctrica de su existencia, puede aprender cada vez más cómo subordinar su máquina de vida física a la sabiduría directiva de la experiencia por el proceso de consagrar la mente humana a la ejecución de los impulsos espirituales del ajustador del pensamiento residente. Mm. Ujú. 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 Está negando Bueno, el mecanicismo o el fisicismo que dice que solo somos una máquina. Entonces dice, sí es máquina, pero es que es más que máquina también. Por eso siempre yo no creo que un robot o una gran inteligencia artificial vaya a poder nunca superar al hombre. Nosotros somos una máquina más algo más. Sí, Tenemos una mente y reside un espíritu. Eso no lo tiene el robot. Podrán volverse muy vivos, pero no nos van a igualar. Siempre les vamos a poder hacer trampa. mm, muy interesante todo lo que está pasando con la inteligencia artificial porque son muy buenas, pero al mismo tiempo Pues, a veces son muy tontas. Y uno sí. dice, es que era inteligente y se pega uno unas decepcionadas. Y dependen de con qué se las alimente, ¿no? eso te iba a decir, porque es que uno cree que porque es artificial, es ilimitada en su conceptualización y no, porque eso es una base de datos de donde saca información que se le ha previamente alimentado. O sea que eso no hay nada de, en realidad no es una inteligencia nueva, es basada en una inteligencia o un resultado de la inteligencia que ya existe. Sí, eso. Pues, Y de pronto la capacidad de conceptualizar, ahí es donde está lo novedoso, ¿no? De hacer paralelos, de comparar cosas, de juntar conceptos. Yo me quedo asombrada de los resúmenes de las reuniones. Pero si nosotros no hubiéramos hablado, no tendría insumos para hacer nada. no podían hacerlo. Ujú. Aparte de eso, son lineales en su, en la información, el resultado. No tiene la capacidad que tenemos nosotros. Lo que les decía es en broma, pero es cierto. Nosotros podemos hacerle trampa a eso. Nuestra mente sí lo permite. La de ellos no, porque es lineal.
Ujú. Por eso Sí, mismo, porque es el resultado de lo que, de con qué se alimentó. Mm, sí, lo que dices es mucho más cierto de lo que te imaginas porque las matemáticas que están detrás son principalmente de una rama que se llama álgebra lineal. Ujú. Y lo lineal eh, es sinónimo de lo más simple cuando analizas una situación. ujú, Lo lineal es, por ejemplo, como el ejemplo que tiene el libro, ¿no? Decir que si eh, dos hombres peluquean una oveja en una hora, entonces 100 hombres la van a peluquear en un centésimo, Segundo. o un cincuentavo del tiempo. ujú. La descripción lineal de la realidad es la más básica, pero las descripciones más completas nunca suelen ser lineales. Lineales no son. Y lo que hacen estos modelos es una interpolación en últimas, Ujú, y la interpolación, un matemático decía, esto es interpolación en esteroides, pero no es inteligencia en el sentido humano. Y se ve que a veces no tiene sentido crítico, porque hay cosas que tú sabes que no son como te lo está diciendo, pero por ejemplo la mayor parte de los medios de comunicación o la mayor parte de los especialistas de alguna rama del conocimiento, eh, de manera casi dogmática, a veces incluso puede que afirmen que algo es de cierta manera. ujú. Y entonces lo que hace es recopilar ese prejuicio, lo cual es un riesgo, ¿no? Porque se autoalimenta después con esa idea, porque las personas van a seguir alimentando el Internet con lo que les está diciendo la inteligencia artificial. Y luego ella va a volver a leer esas páginas y entonces de esa manera no se logra realmente tener sentido crítico, sino que se propagan ideas fijas. Entonces El, puede llegar al momento en que no sea ni siquiera obvio lo que está diciendo o asegurando. ¿Mm? mm, sí, esa es una preocupación que han manifestado los investigadores, eh, porque ella se alimenta de lo que hay, pero si la mayor parte de lo que va a haber se generó con ella, entonces se crea un círculo vicioso. Sí, ¿Mm? Sí, por eso puede ser. Y llegué a empezar a decir cosas tan absurdas que se salen de lo que nosotros podemos ver que no es, que sea loco. Mm. Sí, es una herramienta, pero no tiene, además no tiene la intuición espiritual, la revelación interior que tiene el ser humano a través de todas las ayudas que tiene. Ujú. Somos más que esa máquina. Somos más lentos en algunas operaciones mecánicas, pero eh, tenemos revelaciones interiores que son
inalcanzables para las máquinas. Pero no, nunca pueden, una máquina no puede tener la capacidad que nosotros tenemos de ver varias cosas a un tiempo, captarlas, entenderlas, traducirlas, interpretarlas. La máquina no puede hacer todo eso. La mente de nosotros funciona más rápido, en más, ¿cómo se llamará? Aspectos. La máquina puede ir por un lado, nosotros podemos ir por muchos a un tiempo. El cerebro de nosotros está procesando más información al tiempo. Bueno, la máquina sí procesa más información, pero debido a los ayudantes de la mente, uno tiene habilidades que le permite correlacionar justo lo que hay que correlacionar, por ejemplo, Eso. Ujú. y enfocarse justo en lo que hay que enfocarse. Eh, y eso es inexplicable. Esto simplemente es porque interiormente te inspiran, digamos. Hay cosas tan sencillas que tu cerebro, eh, aquí donde estoy sintiendo frío por mis pies. Y yo lo estoy sintiendo y lo estoy entendiendo, percibiendo. Ujú. Ujú. Sí, sí. Puedo estar pensando, me voy a poner otra cobijita, pero a la vez estamos acá hablando y entendiendo una cosa. A eso me refiero. Podemos tener percepción como desde muchos ángulos. Puedo estar oyendo los sonidos que produce Andrea en el otro cuarto. Mis, mis fuentes de recibir información son mayores. Ujú. Sí, por ahora las máquinas solo están analizando información consignada ¿Sí? pues, electrónicos por ahora. Ujú, Pero incluso en el futuro, ujú. si se les permite acceder, por ejemplo, mediante sensores, cámaras, eh, a la realidad externa, o pueden tener sensores equivalentes al olfato, sensores químicos, o incluso sensores equivalentes al tacto, ¿sí? Sensores de presión, de, de temperatura, eh, captar sonidos permanentemente. Y que Podrían, los pueden interpretar al tiempo todos. podrían y seguramente, por ejemplo, los policías robots son algo que está más cerca de lo que uno cree y pueden ser muy útiles, ¿no? Pero aún si tienen todo eso, no tendrán la revelación interior del espíritu de Oh, la verdad, de los ayudantes de la mente, de todo. del espíritu, mm. del ajustador de pensamiento. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, el espíritu libera y el mecanismo limita la función de la voluntad. La elección imperfecta, no controlada por el mecanismo ni identificada con el espíritu, es peligrosa e inestable. La dominancia mecánica asegura la estabilidad en detrimento del progreso. La alianza con el espíritu libera la elección del nivel físico y al mismo tiempo asegura la estabilidad divina producida por un mayor discernimiento universal y una mayor comprensión cósmica. El nivel medio es el peligroso.
que te liberes del mecanismo, del impulso mecánico, digamos. Mm. Porque, por ejemplo, te liberas del miedo en que te tienen mm, las religiones del miedo, por ejemplo, Sí. o del control y el dominio de tu mente y de la manipulación. Pero eh, esas religiones, la religión primitiva, o los dos primeros niveles de la religión que menciona el libro, de la primitiva y luego la religión de la mente, de la autoridad religiosa, cumplen un papel y hacen que la mayor parte del mundo que, que tiene esa afiliación eh, module su comportamiento. Entonces, si se retira ese mecanismo de control, pero la persona no pasa a identificarse con una búsqueda interior, bueno, identificarse con el ajustador, dice acá, ¿no? Ujú. Y en ese limbo, o sea, es como soltarse de una liana sin haber agarrado la otra. Ahí estamos muchos lectores del libro Durantia, en parte, bueno, y mucho de la juventud y mucho de la gente que hoy ya no cree en las religiones, ¿no? Eh, porque como nada de eso es cierto, nada importa, todo vale. Yo me imagino que la dominancia mecánica se refiere al comer, dormir, tener techo, ¿cierto? Las cosas Todo, muy básicas. todo lo que tenga que ver con energía materia. Sí, los mecanismos que están en tu cerebro, que se Sí, forman desde el nacimiento y que se crean productos de la selección natural y de la evolución, la y, sobrevivencia. y que en las condiciones en que evolucionamos antes de que existiese la civilización, optimizaban tus posibilidades de sobrevivencia y perpetuación. Sí. O Por sea, ejemplo, el temor. se refiere a eso, a ese mecanismo. Si nos dedicamos solamente a vivir por la sobrevivencia, o sea, a tener dinero, a comer bien, a vivir bien, y no hay ningún interés en nada más, sé que es peligroso e inestable. Solamente si se hace una alianza con el espíritu o se piensa por lo menos en ella, realmente se puede adquirir la mayor comprensión cósmica, ¿cierto? No nos quedamos ahí, pues ahí estaremos bien, ¿ya? ¿Mm? Y cuando dice que la alianza con el espíritu libera la elección del nivel físico, concluye con que asegura la estabilidad divina. Entonces, cuando yo acepto la alianza con el espíritu, mis decisiones son de ese nivel. Entonces, claro, elegiré siempre la más elevada Ujú. y aseguro la estabilidad divina. Sí, Ya no se hace tan importante
Mucho cuidado em, con lo que uno se junta. se metió en un problema. Que no era juntarse, alianza con el espíritu que con cualquier otra cosa. Yo Este tenía, tiene una doble bondad o un doble beneficio, la identificación con el espíritu, porque filosóficamente eh, realmente es la elección que más sentido tiene, que más lógica tiene, aunque no entendamos su lógica, porque no la podemos entender, pero es la elección óptima. Y a nivel espiritual es una experiencia de comunión, de identificación con el todo, de plenitud. Y puede que a nivel material, eh, en el corto plazo, no sea la óptima, ¿no? O sea, o que uno no la vea. uno no la ve y dice, no, para mí sería mejor quedarme durmiendo que pararme a hacer lo que me dice el Mm. ajustador. A nivel Allá- material, en el corto plazo no, en el largo plazo sí, sí lo ves desde el punto de vista de qué conduce más rápido a que los siete superuniversos estén en luz y vida. Pero yo creo que de todas formas, dentro de nosotros siempre está eh, ese, ese impulso, esa necesidad, ¿no? La necesidad de trascendencia para nosotros siempre es como algo puesto en nosotros. Yo conozco Claro. gente que dice que no cree en Dios, que no va a misa, que no cree en nada de eso, pero en un momento crítico dicen, oiga, ustedes que sí creen en eso, pidan porque esto tan horrible se me solucione. Dice, "Bueno, Ah, pero encima de todo, Ay, pues, pidan ustedes. preguntan el asunto, ni siquiera ahí. yo no creo, pero ustedes sí, entonces pidan. Entonces, ¿qué? Pues sí cree, sí. Sí cree, pero le da pena, porque Sí, en última le da pena lo que aceptar, piensa que es sí, pasado de moda, no sé qué pueda pensar, pero en última sí cree, porque si está esperando que por intermediación de otro se consiga, entonces sí, el problema no es de incredulidad, sino de fe en sí mismo, en ser escuchado. sí, puedes hacer. Sí, A cuando el mí no avión, me va a escuchar, pero a ustedes sí porque están más cerca, por ejemplo. Puede pensar algo así. ok, Mm. cuando el avión se está cayendo, todos rezan. O le piden al de al lado, pida por mí, pida por mí. Mm. Los impulsos más fuertes del mecanismo físico se identifican cuando estudias el entorno en que evolucionó el ser humano primitivo. Por ejemplo, eh, pues había muchos depredadores. eh, de noche no vemos muy bien, entonces somos presa fácil de los depredadores, entonces de noche es mejor resguardarse. Entonces, por ejemplo, ahí está el temor a la oscuridad. eh, no hay muchos recursos a veces, entonces si tienes acceso a un recurso, lo mejor es que lo uses para ti y no le digas a nadie. Entonces de ahí el egoísmo. Eh, y algo que es muy importante, que yo lo aprendí leyendo a Desmond Morris, que es un etólogo que escribió El mono desnudo y otros libros, Mm. es que evolucionamos en tribus.
La tribu es un grupo ponle de 40 a 70 individuos. Los primates también y muchos animales forman tribus. Si la tribu es muy grande, se suele escindir, o sea, se forman dos. No, no es funcional que sea demasiado O grande. que sea demasiado grande. Hay unos tamaños y tiene unas ventajas porque, claro, la unión hace la fuerza, ¿no? El grupo se puede cuidar mutuamente, puede controlar recursos más fácilmente, pueden cazar en grupo, pueden cuidar a los hijos. Entonces, tiene sus ventajas, ¿no? Eh, y bueno, de ahí puede venir, por ejemplo, el miedo a la soledad. La casa, por ejemplo, la casa siempre se hacía en grupo, Es- porque Sí, individualmente no era posible. sí, puede haber distribución de labores en general, ¿no? Y eso Ujú. optimiza la utilización de recursos, de tiempo, de energía. Y tiene, sin embargo, eh, unas desventajas porque hay unos impulsos muy primitivos que vienen de que hayamos evolucionado dentro de tribus. Por ejemplo, las tribus implican una jerarquía, eh, que haya un líder, por ejemplo, y ese liderazgo se obtiene mediante competencia para garantizar que sea un líder bueno. Pero en, en recompensa o en reciprocidad, ese líder tiene mm, poder, derechos superiores, ¿no? Entonces, al haber jerarquía, está el líder, están los cercanos al líder, que algunos son potencialmente el próximo líder, y están los que no tienen ninguna opción, ¿no? Y eso, por ejemplo, hace que el ser humano tenga una fea tendencia al poder, al reconocimiento. Desmond Morris dice que somos cazadores de estatus. El estatus es tu posición dentro de la tribu. Si Sí, puedes hacer algo que garantice la simpatía de los otros, eso puede significar que asciendas de estatus, es decir, del lugar dentro de la tribu. Eso te da más privilegios, más acceso a recursos como alimento y otras cosas, y garantiza no, pero por lo menos mejora tus probabilidades de perpetuar tus genes. Y por eso a la gente le importa tanto el que dirán, en resumen, y por eso el sed a veces de poder y la desmedida sed de que te den likes, ¿sí? Quieres ser reconocido, pero eso viene del deseo o de lo que les decía, de ser instintivamente cazadores de estatus. Y como el ser humano no es consciente del origen mm, y de ese mecanismo que está detrás que causó esa tendencia, pues se deja sí, llevar muy fácil. pero, pero mira, hay una cosa ahí. Normalmente la tribu tiene el macho alfa y el macho alfa siempre es el más fuerte, normalmente el más fuerte, digamos, porque él gana eso por ser el más fuerte. Pero lo que yo digo es por qué es el más fuerte. De todas formas, em, como que cada tribu produce su propio líder, o hay algunos que nacen con la capacidad de ser el líder. Y hay otros que son los alfa que digamos que están esperando el turno, Los beta. los beta. Ujú. Los demás solamente quieren ser reconocidos y aceptados por el grupo. No les interesa mucho el liderazgo. Quieren que el grupo los acepte, que el grupo los mantenga. ¿M? Sí, Que
hay muchas Sí, estrategias que se desarrollan sí, para... claro, Mm. para que pueda permanecer ahí dentro de ese grupo que le da seguridad y le garantiza que alimentación, porque el grupo la está consiguiendo, está sobreviviendo el grupo, necesita mantenerse dentro del grupo. No, pues, si él se sale del grupo, baila. Pero no hay nada gratis, ¿no? Nadie lo va a mantener. Claro, Sí, tiene que, así sea como tú dices, lamboneando, buscando sí, que sea reconocido, buscando que sea aceptado dentro del grupo. ¿Mm? sí, sí, eso tiene sus orígenes ahí. Pero, por ejemplo, en tiempos de pocos recursos, mm, esa estrategia no es tan fructífera. Va Funciona a ser mejor. eliminado, va a ser eliminado. Sí, sí. En todo caso, hay mecanismos, por ejemplo, el impulso a comer, mm, el hambre, ¿no? Es un mecanismo más sencillo, ¿no? Más directo y uno es más consciente. Pero no, este otro mecanismo del estatus es más elaborado y tiene raíces más complejas. Entonces, el miedo al que dirán, el querer alinearse con la mayoría, ¿no? Hay experimentos en que eh, 5 personas están confabuladas para decir que algo absurdo acerca de un objeto. Y la sexta es el sujeto que no sabe que está en medio de un experimento y cuando le toca el turno, le preguntan, por absurdo que sea lo que los otros pensaban, tiende a estar de acuerdo con ellos. Entonces, Mm. alinearse con, si los otros Ahí dicen, hay un video del tipo que entra como a un salón y la profesora le dice, "Mm, esta carpeta es verde. Creo que entonces esta carpeta es verde. Todos saben que es roja. Sin exacto. embargo, todos los demás deben quedarse callados. Y él dice, sí, es roja, aunque sabe que es verde. ¿Mm? No puede ir claro, dijeron que era así. Dicen, pues mejor me callo y no me opongo a todo el grupo. Entonces los acepto. ¿Mm? Sí, el querer complacer al grupo, quedar bien con el grupo, el tener miedo de la opinión del grupo. Y Mm. eso, pues, es explotado por muchos que nacen con casi que una habilidad y un deseo de controlar, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de cómo el La chismosita del grupo. mecanismo ahí no nos funciona. Ahí el mecanismo es torpe porque eso pudo ser útil en condiciones primitivas, pero cada vez menos en la vida moderna. Sin embargo, el mecanismo sigue ahí anclado. Y además, eh, en realidad, desde el momento en que llegó el espíritu, eh, aporta una opinión, un punto de vista, una directriz que es superior, pero la mente es material, entonces escucha más fácilmente, digamos, Claro, yo no me voy a arriesgar a ponerme. mm, Así esté viendo que las cosas no son así. Se necesita tener algo de coraje y ser el rebelde por la esencia para decir, no, yo capeta no es verde, es roja. mm, No lo hacemos. sí. Por ejemplo, la religión es un asunto de adaptación social porque si las personas hiciesen realmente una elección acerca de la mejor religión, entonces en una familia con 10 hijos habría más o menos eh, 4 católicos, por ahí 2 cristianos, 2 musulmanes y 3 hindús, porque esas son las proporciones globales, ¿no? Algo así, aproximadamente, pero eso no es lo que pasa. Si los papás son budistas, probablemente los 10 niños sean budistas, por ejemplo, ¿no?
Eso mm. demuestra que es más un asunto de adaptación social que una elección realmente ejercida con sentido crítico, con información, en fin. Pero yo veo una cosa ahí, fíjate que em, en ese momento em, se respondía a todo el grupo y no había claramente una definición de familia. Para ellos no son, no forman el grupo, el papá, la mamá y el hijo, no. Es la manada y toda la manada cuida a todos los pequeños, por ejemplo. No hay esa diferenciación de la familia. Eso viene después. Pues de todas formas, los lazos entre padres e hijos siempre son más fuertes, siempre han sido más fuertes y el instinto maternal y paternal sí crean la base de un núcleo más fuerte, aunque en las tribus todos de algún modo probablemente estén emparentados. Sí. Mm, mm. Claro que nosotros mantenemos la necesidad de reconocimiento aún dentro de la familia, ¿no? De El- algún modo, los s- hijos. lo interesante es pensar, por ejemplo, eh, en la vida moderna que reemplazó o que sustituyó el lugar de la tribu. Ujú, Si tú te pones a pensar el conjunto de tus conocidos, eh, más o menos con que interactúes, o sea, personas de la familia, del trabajo, del lugar donde vives, está entre 50 y 100, o sea, es que no te queda tiempo de interactuar con más gente, sí, un tiempo apreciable, digamos, ¿no? Entonces, esa lista de conocidos es, es tu tribu y ese es el conjunto de personas en las que tú pensarías qué dirían de mí si se enteraran o qué van a decir o qué vergüenza con, ¿sí? Sí. no me salgo en pijama porque qué pena que los vecinos me ven por las ventanas. Y con las redes sociales se ha creado una, un imaginario de, de personas que se dicen amigos, pero solamente interactúas con ellos. Pero Mm, hasta cierto punto ellos también son, aunque sean desconocidos, para la mente siguen ocupando el papel de tu tribu y por eso te importa mucho que te den likes. Bueno, la gente también lo hace por dinero, obviamente, pero mucha gente lo hace pero eso es simplemente otra. Pero sí de que hayan muchos y que por los reconozcan. la Ujú, liberación de endorfinas cuando escribes algo en las redes y alguien te pone manito arriba. Eso es una adicción, casi. mm, Y luego mm. te caes por el abismo por andarte tomando la selfie. Ay, sí, qué horror. Pero todo eso el espíritu lo regula, porque, por ejemplo, si te da autovalía, amor propio, sensación de estar acompañado siempre por ayudas espirituales. Entonces, cuando tú tienes todo eso, el referente no es externo, es interno. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, el éxito. ¿Qué significa para nosotros el éxito? Entonces, algunos piensan que el asunto es, yo gané mucho dinero y tengo una gran posición. ¿M? Para otros podría decir, yo tengo una vida tranquila, feliz, estoy en paz conmigo. Eso ya significa un nivel de trascendencia que va más allá del solo hecho de subsistir y de luchar por el bienestar. Es un nivel de trascendencia.
como quiera que lo interpretemos. Sí, hay una frase en el libro, eh, no me acuerdo, siempre se me olvida dónde está, pero dice algo así como que la vida de muchos hombres es demasiado sublime como para descender al nivel del mero éxito. ¿Te acuerdas? Mm. Creo que está Bueno, en pues, los últimos documentos o algo así. Y ahí se refieren al éxito material, ¿no? El éxito material, sí. La Ah, gente no, admira, tengo admira plata. al que Ujú, tiene dinero, al que tiene poder, al que tiene fama, al que tiene, ujú, en resumen, estatus. ujú, Y esa admiración viene de ese anhelo por y de esa idealización de o bien estar en el círculo del líder de la tribu o ser el líder de la tribu. mm. Y por lo menos estar en el círculo, estar de los preferidos del jefe. Hay muchos que es más cómodo em, estar al lado porque obtiene todos los beneficios y no tiene el compromiso que tiene el líder. Mm. Es más cómodo. Por esa posición se pelean y se sacan los ojos. ¿Mm? No tiene el compromiso que tiene el líder. A veces le toca mirar a ver cómo resuelve o a dirigir o algo. En cambio, el que está ahí al lado, el que se cree el preferido, está en ese círculo cercano, relajado, empujando a los demás, peleándose de mantenerlo. Mm. No me acuerdo dónde está esa frase. Mm. ¿Sabes dónde he visto mucho eso? Alrededor de los curas. Sí, dentro de la tribu, después, dentro de la especialización de funciones, siempre ha existido Mm, el mago y el chamán. Hoy en día el mago es ujú. Y eh, chamán el cura. el científico o el médico y el chamán es Mm, el líder religioso, sí. Y siempre eh, ellos inician y continúan viéndose así en el inconsciente o de forma incluso consciente como intermediarios entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas espirituales. mm, Y, y como son intermediarios, pues se les hace toda la reverencia. claro. Ok, si yo me arribo al intermediario, estoy bien. Mucha gente, no, no todos obviamente, pero hay gente que estudia medicina y lo dice porque quieren que les digan doctor. o se dicen doctor. No, Sí, ya trátelo por el nombre sin doctor. Yo no, pero doctores sin doctorado. Pensé que podía ser en Rodán de Alejandría, pero no, no, tampoco la pude encontrar. Ah, sí, sí, puede ser en Rodán o puede ser en los últimos dos o tres documentos. Puede que sea en el último documento. mm, Esa frase siempre me ha gustado y a mí la palabra éxito
siempre me ha disgustado mucho porque se usa normalmente para... Igual ahora está de moda otra que no me gusta y es sueños, ¿no? Haga realidad sus sueños, tengo un Ah, sueño, sí. para referirse simplemente a anhelos materialistas. Y aparte una Ujú, exaltación y un enfoque en el yo, sí. pero sí, mucha gente que he conocido todo el tiempo, ¿no? Eso es casi que gente que admira mucho a Mm, los que dicen que tienen éxito, ¿no? Puedes mm. hacer, por ejemplo, una música basura y ser admirado y, y dicen que tienes éxito y tienes dinero y aparte crean unos ideales en en las personas y en los jóvenes de lo que hay que tener o de lo que hay que hacer para ser reconocido, que, Para conseguir el éxito. que se Ujú. propagan. Y de ahí que ya no haya interés ni por la ciencia, ni la filosofía, ni la teología, porque nadie admira eso. Entonces, ¿para qué estudias algo que no te dé, probablemente no te dé mucho dinero y además no te vayan a reconocer? Y encima requiere esfuerzo, no. Pero mira que antes también la gente estudiaba filosofía y letras y eran los no sé qué, pero también mucho de eso era por estatus en las cortes Claro, y no tengo, era por estatus. ¿Mm? Ah, no, es que es el gran filósofo, es el gran no sé qué, el gran pensador. Él sí pudo estudiar. Mm, acá hay una frase acá que dice que, no, no, esta es en la parte de la riqueza material. Bueno, ¿Qué dice la riqueza material? es que estoy buscando dónde aparece la palabra éxito. Entonces, en la parte de la riqueza material, espérame que ya me pasé, dice, el éxito requiere no solamente devoción al propio trabajo, sino también funcionar como parte de uno de los canales de la riqueza material. Si no eres sabio, puedes entregar una vida de dedicación a tu generación sin obtener recompensa material. Si eres un beneficiario accidental de la corriente de la riqueza, podrás nadar en lujo, aunque no hayas hecho nada valioso para tus semejantes. Es dentro del análisis de... Es de arrogancia. eh, bueno, ujú. entonces, vemos el siguiente que se relaciona, el 4. Y leamos el último. Dice, Sí, el gran peligro que acecha a la criatura es, este de sobra, creo yo, es que es de que, sí. al lograr la liberación de las cadenas del mecanismo de la vida, fracasará al compensar esta pérdida de estabilidad mediante una vinculación armoniosa, funcional con el espíritu. Mm, La elección de la criatura, cuando está relativamente liberada de la estabilidad mecánica, puede intentar una autoliberación ulterior independientemente de la identificación más elevada con el espíritu. Mm. Y ahí es donde está el mundo. Sí, Mucha gente ya no cree en las religiones organizadas y el problema es que no cree ahora es en nada.
Y pues también es que de todas maneras en el mundo estamos, ¿no? Y tenemos que de todas formas mm, trabajar para comer, para tener dónde vivir, cómo vestir. No podemos dejar de hacer eso. ¿Mm? Dice, al lograr la liberación de las cadenas del mecanicismo de la vida, o sea, listo, no vuelvo a comer, no vuelvo a dormir, no vuelvo a tener ropa, obviamente voy a fracasar, no voy a conseguirlo tampoco. Los renunciantes. Sí, Que no se trata, es que no se trata de anular, porque es imposible, ni los no, impulsos ni las necesidades básicas. exactamente. Se trata es de sublimar, de enaltecer, o sea, no Ujú, es que no comas porque te va a seguir dando hambre, pero la idea es que no comas de manera instintiva, salvaje, desesperada y con temor de que te va a quitar el alimento a alguien más, sino que ese impulso lo eleves incluso al nivel del arte. No es, porque ese es el sofisma del ascetismo, ¿no? No es negar el mundo, es ujú, con la ayuda pues de las ayudas espirituales, de esas revelaciones interiores permanentes que tenemos, resignificar el mundo. Mm. Mira que lo encontré, efectivamente era en el último, en el 196. ujú, La de algunos hombres es demasiado grande y noble para descender al nivel bajo del ser puramente exitoso. El animal debe adaptarse al medio ambiente, pero el hombre religioso trasciende su medio y de esta manera escapa a las limitaciones del mundo material presente, mediante su visión del amor divino. Este concepto de amor genera en el alma del hombre ese esfuerzo superanimal por encontrar la verdad, la belleza y la bondad. Y cuando los encuentra, su abrazo lo glorifica a él, lo consume el deseo de vivirlos en su vida, de hacer la rectitud. ujú, Sí se relaciona con estos párrafos. La Mm. vida de los hombres es demasiado grande. Creo que podemos dejar hasta ahí la grabación. Voy a parar. sí.